Cosechando torbellinos. Como se esperaba, la cruzada de Nueva York transformó en permanente la ruptura con los fundamentalistas. En una carta abierta de 12 páginas, Graham instaba a sus críticos a darse cuenta de lo siguiente: muchos hombres son considerados erróneamente liberales o modernistas por evangélicos mal informados. He descubierto a través de mi contacto con ellos que cientos son hombres de Dios, cálidos, que se mantienen tomados de las cosas esenciales de la fe cristiana, pero que por diversas razones no quieren identificarse con el evangelismo moderno, ni con sus organizaciones e instituciones. Deberíamos ser extremadamente cuidadosos de no volvernos parecidos a los antiguos fariseos, pensando que podemos acaparar el evangelio. Los defectos espirituales del liberalismo extremo, advirtió, no resultan más detestables que aquellos que causan la amargura, los celos, el rencor, las divisiones, los conflictos, la dureza, la búsqueda de venganza y la mala voluntad que caracterizan a algunos pocos fundamentalistas. La pérdida de apoyo por parte de los fundamentalistas desanimó a Graham, pero emergió a ello como la figura más prominente de un movimiento social revitalizado a nivel nacional. Arnold Ockenga, que legítimamente podía reivindicar ser el padre de ese movimiento, identificó explícitamente a Graham como el vocero de la convicción de ideas del nuevo evangelicalismo. Algunos evangélicos mantenían la cautela, temerosos de que el éxito mundano en la forma de grandes multitudes y el reconocimiento popular pudiera corromper a su propia pureza y estropear a su joven paladín, pero otros se deleitaban en sus triunfos y se regodeaban en la respetabilidad que él había logrado para el movimiento. Cuando las encuestas de Gallup repetidamente lo incluyeron entre los hombres más admirados de la nación, y lo hizo todos los años a partir de 1955, ellos sintieron que su propia opinión con respecto a él había sido confirmada por el pueblo en general, y cuando Ralph Edwards hizo un racoto de la vida de Billy en Esta es tu vida, con la participación de Richard Nixon, sintieron que sus propias vidas, que después de todo no eran tan radicalmente distintas de la de él, habían sido legitimadas y consideradas dignas de honor. Graham tomó en serio la celebridad, no sólo persistió en su determinación de mantenerse su vida perceptiblemente inmaculada, sino que también mostraba una gracia notable y una paciencia incansable hacia aquellos con los que se encontraba en circunstancias más privadas, para protegerse de sus admiradores, de los cazadores de autógrafos y de las personas que buscaban que les ministrara. Raramente comía en restaurantes conocidos y tampoco realizaba las largas caminatas que habían sido un hábito toda su vida. Sus asociados amablemente intentaban disuadir a aquellos extraños que procuraban abordarlo. Sin previo aviso, Graham deseaba y necesitaba esa especie de cerco que contrarrestara las constantes intrusiones, pero cada vez que un
admirador o alguien que lo solicitaba se filtraba a través de esa fina barrera protectora. Su antigua costumbre de buscar ser agradable superaba cualquier impulso que lo llevara a sentirse molesto. La celebridad afectaba la vida de los Graham. También su casa en la ladera de la montaña era difícil de encontrar, y los vecinos considerados aprendieron a no darles directivas a los peregrinos curiosos. Pero algunos inevitablemente encontraban el camino angosto y empinado que conducía a la casa, donde preguntaban por alguna dirección simulando haberse perdido, o simplemente vagaban por los alrededores del jardín del frente con la esperanza de poder alcanzar a ver al famoso evangelista o alguno de los miembros de su familia. Ruth tendía a ignorarlos. Si Billy estaba en casa, raramente le informaba acerca de sus visitantes. Si él los veía, con frecuencia salía a saludarlos y a conversar por unos pocos minutos. Sin embargo, cuando el tiempo accedió a colocar un vallado de seguridad con puertas electrónicas y compró 2 pastores alemanes como perros guardianes, cuya supuesta ferocidad nunca fue puesta a prueba, Ruth entendía que podía hacer muy poco por proteger a su marido de su propio sentido gregario, pero se oponía categóricamente a exponer a sus hijos a la mirada pública. Ella no estaba dispuesta a hacer comentarios, fueran simpáticos, reveladores o simplemente infantiles. Ante la pregunta de los periodistas, no subían a la plataforma para dar su testimonio personal durante las cruzadas o a contarles a las multitudes entusiastas acerca del hombre maravilloso que era su padre, y estaban sujetos a una disciplina constante y relativamente firme en su hogar. Cuando Billy estaba en casa, cosa que sucedía menos de la mitad del tiempo, gran parte del régimen disciplinario de Ruth parecía salir volando por la ventana. Mamá prefería tenerlos dentro de una rutina, recuerda Gigi. Ella supervisaba lo que veíamos por televisión. Cuanto veíamos se ocupaba de que hiciéramos la tarea de la escuela y nos mandaba a la cama a una hora determinada. Pero cuando papá estaba en casa, él decía: «Oh, déjalos quedarse levantados y ver su programa de televisión junto conmigo», o nos daba algo más de dinero para que gastemos en caramelos y goma de mascar. Mamá siempre manejaba eso con gracia y sencillamente declaraba: «Lo que diga su padre está bien para mí». Íbamos alternando entre esas 2 distintas rutinas. No se producía una tensión, solo se trataba de 2 rutinas. También era una rutina diferente para Ruth. Gigi señala: «Ellos se mostraban siempre muy afectuosos. Cada vez que él estaba en casa, andaban abrazados o tomados de las manos, se amaban el uno al otro y resultaba muy evidente, sea lo que fuera, que Billy Graham sintiera en forma privada con respecto a su fama y aun a sus amigos más leales. Los que más lo admiraban reconocen que él no la consideraba como algo que lo abrumara. Instintivamente entendía su valor para el ministerio. También comprendía que sus lazos con la administración Eisenhower-Nixon constituía una óptima credencial pública y trabajaba diligentemente para mantenerlos en público. Continuaba señalando: «No creo que la política forme parte de mi tarea. Mi trabajo es ganar personas para Cristo. Sigo la política de cerca, tanto como sigo la religión, pero no tomo partido». En privado, seguía actuando como un estratega
republicano. En diciembre de 1957 le dijo a Nixon: «Creo que tu balance político es sumamente bueno, pero sin embargo temo que muchos factores cooperen en contra de que cualquier republicano resulte elegido en 1960. El senador Kennedy está logrando una propaganda fantástica a través de cientos de elementos de la prensa. En verdad va a constituir un adversario formidable, contrario a lo que piensa la opinión pública. A la hora de la verdad, la cuestión religiosa es muy fuerte, y cabe la posibilidad de que obre a tu favor. Era inevitable que su cercanía con el centro del poder involucrara a Graham en la lucha. Concitaban la atención del poder. En septiembre, precisamente cuando la cruzada de Nueva York llegaba a su fin, estaba a punto de iniciarse las clases en las escuelas, y docenas de ciudades y pueblos sureños estaban en medio de una turbulencia a causa de que los ciudadanos intentaban encargarse de toda una serie de órdenes de la Corte Federal destinadas a abolir la segregación de las escuelas, en lo que algunos consideraban como una prueba estratégica de resistencia a las demandas federales originadas en una conciencia de identidad propia. El foco de la crisis por los derechos civiles se mudó del profundo sur a Little Rock, Arkansas. Allí, el gobernador Orval Faubus llegó a un punto culminante. La confrontación causada por la determinación del gobierno federal a avalar la orden de la Corte Suprema en cuanto a la abolición de la segregación de las escuelas y el rechazo obstinado de los estados del sur en cuanto a obedecer. Durante 2 semanas los disturbios y el descontrol parecieron cercanos, y ante la posibilidad de que se iniciara una gran ola de violencia, Billy Graham emitió una declaración enodina. Es deber de todo cristiano, cuando no viola su relación con Dios, obedecer la ley. Los instó a hacerlo en este caso. Indudablemente, él hubiera preferido estar fuera de la mirada pública, en esa tormenta en particular. Si no decía nada o elaboraba excusas sobre los racistas del sur, se arriesgaba a perder el apoyo de los evangélicos negros y se ponía en la línea de fuego de los cristianos blancos, comprometidos con la justicia racial. Si él hablaba o ocupaba en oposición a aquellos que resistían a la integración, se arriesgaba a que se distanciara de él un importante segmento de su audiencia y de sus seguidores. Pero cuando el presidente, que lo había usado como caja de resonancia en lo que hacía a las cuestiones raciales, durante algún tiempo lo llamó para decirle que pensaba enviar a tropas a Little Rock, Graham le respondió: «Señor presidente, creo que es lo único que puede hacer. Esto se ha ido de las manos y ha llegado el momento de detenerlo». Alrededor de 1 hora después, Nixon llamó para hacer una segunda lectura de la inclinación que había mostrado Graham. Le dio la misma respuesta que el Eisenhower. Esa tarde, miles de soldados de la División Aerotransportada 101, junto con algunos miembros adicionales de la Guardia Nacional, entraron en Little Rock. El apoyo genuino, aunque restringido, de Graham al movimiento dirigido a la integración indefectible dejó disconformes a muchos. Los racistas lo veían como el crítico y el oponente que en realidad era. Aquellos que se esforzaban por derribar barreras para lograr las
la igualdad lo etiquetaron de equívoco y transigente, siempre listo a dar un paso atrás para no arriesgar su popularidad, con una postura valiente y audaz. Los gobernadores y políticos del sur, cualquiera fuera su sentido profundo en cuanto a la integración, encontraban difícil de aceptar que se hubiera puesto del lado del gobierno federal en medio del desafío más notorio de la autonomía de los estados sureños de la guerra civil. Desafectar a un segmento tan importante de su potencial cuerpo de apoyo la aprobaba enormemente, pero pareció no tener dudas en cuanto a que el presidente había tomado la decisión correcta. Y por las razones correctas, durante los siguientes 2 años, la reputación que fue ganada Graham como integracionista le creó tanto conflicto como oportunidades para dar un ejemplo positivo. Enfrentó ambas cosas en el modo cauto y mesurado que solía irritar a sus críticos, pero que lo mantenían fuera de problemas. A medida que la reputación de Graham y su influencia continuaban creciendo, comenzó a buscar otras maneras de utilizarlas para mejorar y aumentar su ministerio, y el evangelismo en general, Christianity Today, se había ganado un lugar seguro dentro de las publicaciones religiosas, pero continuaba con un enfoque centrado en los pastores. Billy sentía la necesidad de una revista más popular dirigida al cristiano laico, una revista que fuera detonante del pensamiento devocional y evangelística y con un estilo dinámico y fácil de leer. También constituiría el órgano oficial de su ministerio, algo que no estaba en las posibilidades de Christianity Today, informando sobre sus cruzadas y otras actividades, así como las de los evangelistas asociados, recordando gentilmente a los suscriptores acerca de las constantes necesidades económicas del ministerio. 2 años después, en noviembre de 1960, la primera edición de Decisión alcanzó una notable cartilla de 253,000 suscriptores, generados a través de la radio, la televisión, las cruzadas y envíos directos a través del correo. La circulación se incrementaba con cada edición hasta que 5 años después Decisión llegaba a 5 millones de hogares, convirtiéndose por lejos en las publicaciones religiosas más ampliamente difundida en todo el país.